Hola chicos, por fin me ha llegado mi GoPro 10. Como sabéis, hasta el momento he estado grabando los vídeos del canal de YouTube con la GoPro 9 y el módulo Max Lens Mod, que es la lente esta intercambiable, que nos ofrece un mayor ángulo de visión, una mayor amplitud en lo que es el encuadre de la grabación, un mayor field of view, como dicen en inglés, y además nos ofrece el modo Max Hyper Smooth, que nos brinda una estabilización superior, en mi opinión una estabilización casi perfecta, además de otras funciones como estabilización con el horizonte, etc. En este vídeo lo que pretendo hacer es enfrentar la estabilización de la GoPro 10, que es el Hyper Smooth 4, contra el Max Lens Mod de la GoPro 9, para ver si renta más a partir de ahora grabar con la GoPro 10 sin el Max Lens Mod o pasar el Max Lens Mod a la GoPro 10 cuando saquen en noviembre la actualización del firmware que permite utilizarla en esta cámara. Os quiero recordar, y además para el que no lo sepa le va a venir bien, que la Max Lens Mod lo que nos hace es nos da una apertura de 155 grados con la estabilización Max Hyper Smooth y la función de estabilización con el horizonte, pero tenemos como contrapartida el limitante de que solo nos deja grabar a 2K. Entonces, lo que vamos a ver en esta comparativa es si con la GoPro 10, con el modo de lente Super View y la estabilización Hyper Smooth 4, nos da la estabilización suficiente y el ángulo de apertura suficiente como para poder prescindir de la Max Lens Mod en nuestros próximos vídeos que grabemos con la GoPro 10. Y esta comparativa va a ser posible porque la GoPro 10 nos permite poner el modo Super View a 60 fps en 4K, mientras que la GoPro 9 no nos permitía hacer esto, nos forzaba a poner el modo de vista panorámica cuando grabamos a 4K en 60 fps. Por lo que con esta cámara vamos a ver si finalmente vamos a poder prescindir del módulo de lente Max Lens Mod para nuestros vídeos de mountain bike. No os voy a contar todos los detalles de la cámara porque para eso tenéis 1000 vídeos en internet y 1000 páginas web en las que podéis ver las especificaciones, aunque las dejo en la descripción del vídeo. Pero sí que os voy a enseñar cómo viene empaquetado el producto y cómo vamos a enfrentar la GoPro 9 con el Max Lens Mod a la GoPro 10 con el Hyper Smooth 4 en un soporte que llevaremos en el pecho durante la grabación de la prueba. ¡Comenzamos! Este es el paquete básico de GoPro 10, el que viene sin accesorios, y vamos a ver cómo viene presentado. Viene una caja en un estuche. Aquí vienen unas instrucciones iniciales en las que nos dice que lo que primero tenemos que hacer es actualizar la GoPro antes de usarla. Y tenemos el soporte, cable de carga, un adhesivo, la batería y la tarjeta SD que ya le he quitado antes. Aquí tenemos la GoPro que viene envuelta en un papel protector, la lente protegida con la pantalla y la parte trasera también. Todos estos plastiquitos los vamos a quitar. Y ya la tenemos lista para usarla. Una de las cosas que yo suelo hacer siempre cuando compro una nueva cámara es protegerla. Y para eso he comprado de Amazon una funda protectora de silicona y cristales templados para todas las pantallas. En el kit que os dejo en la descripción del vídeo podréis ver la funda de silicona que viene, y en este kit vienen cristales para proteger lo que es la GoPro. Cristales templados para pantalla, para todas las pantallas, e incluso la lente. Lo que pasa es que a la lente no le voy a poner ningún cristal protector porque es una lente, como llaman, hidrorrepelente, vamos, que repele el agua, y no voy a ponerle nada por encima. Así que bueno, ya que estamos aquí, le vamos a poner la funda de silicona para que veáis cómo queda protegida. Es muy fácil, se le pone así. Y esto lo que hace es que nos ofrece una protección bastante ligera y que ocupa poco, no es muy voluminosa. Y además, cuando lo tengamos que dejar por encima de la mesa, como tiene un borde que sobresale, no tenemos miedo a que se nos raye la pantalla ni nada. Algo así como las fundas de los teléfonos móviles. Y bueno, por último, para la prueba, os voy a enseñar el accesorio que voy a utilizar para enfrentar las dos cámaras, que es este. Aquí colocaremos la GoPro 9 con la Max Lens Mod y aquí colocaremos la GoPro 10 con el Hyper Smooth 4, y esto irá al soporte de pecho para grabar las escenas que os voy a enseñar a continuación. Vamos allá. Os voy a enseñar más de cerca cómo lo tengo puesto. Lo he puesto en este soporte que tengo puesto en este peto, que además de protegerme lo que me da es una mayor rigidez y me va a dar esa ventaja de tenerlo todo más sujeto, porque el peso de las dos cámaras es mayor que cuando solo llevas una.
¿Está bien? Sí, sí, ¿qué me ha pasado? Deja la bici. Mírate tú. Se me ha rajado aquí. Nunca me ha dejado ahí. Pues bueno, Riders, este ha sido el vídeo de comparativa de la GoPro 10 con el HyperMode 4 y la GoPro 9 con el Max Lens Mod, que cuando la Max Lens Mod esté disponible para la GoPro 10 se grabará exactamente igual, solo que la GoPro 10 admitirá 120 fotogramas por segundo en la actualización del firmware del 16 de noviembre. Y me gustaría que me dejáis en los comentarios cuál de los dos modos os gusta más para los próximos vídeos del canal, porque tengo que tomar esa decisión. ¿Cómo voy a grabar a partir de ahora? ¿Con la Max Lens Mod en la GoPro 10 o sin la Max Lens Mod y a 4K con el modo Super View? Dejadme en los comentarios, es muy importante, porque vuestra opinión afectará a cómo grabaré a partir de ahora. Nos vemos pronto, chicos.